Como nosotros decíamos, este tipo de líneas se utilizan para poder intentar encontrar cuáles son los acoples de impedancias entre un determinado objeto y el punto de alimentación. Sin embargo, pues es necesario que esto tenga un valor de impedancia característica que es la que estamos hablando. Existen muchos autores que hablan y han trabajado sobre este tipo de ecuaciones para aproximar los valores, ¿cierto? De esas impedancias características y de esas impedancias relativas. E incluso Hammerstadt y Jensen dicen que el epsilon sub r también puede ser calculado como, efectivamente están de acuerdo en que es epsilon sub r más 1 sobre 2 por la condición de frontera, más epsilon sub r menos 1 sobre 2, pero la ecuación de penalización la titulan 1 más 10 dividido en u, perdón, esto no es mu, es u dividido a menos a por b. Vamos a intentar aquí que esto quede mejor escrito. Todo eso está elevado a la menos a b. Todo lo que está dentro del paréntesis está en amarillo. ¿Listo? Donde dicen que u es igual a w sobre h. ¿Bien? Y además que a es igual a 1 más un 49avo del logaritmo natural de u a la 4 más u sobre 52 al cuadrado dividido entre u a la 4 más 0,432 más 1.1 dividido entre 18,7 logaritmo natural de 1 más u dividido en 18.1 y todo esto elevado a la 3. Y b igual a 0.564 multiplicado por epsilon sub r menos 0.9 dividido en epsilon sub r más 3 elevado a la 0.053. Aunque estas ecuaciones son en promedio mucho más precisas, es importante destacar que tanto A como B, que son los valores de los epsilon sub r, pues están inmiscuidos dentro del mismo cálculo del epsilon sub r relativo. Estas ecuaciones que les acabo de entregar dan una precisión, ¿listo?, de 0.2% según los valores calculados de los escritos que se han hecho. O sea que en verdad sí son bastante precisas. Y nos dicen y nos afirman que la constante característica o la impedancia característica para Hammerstadt y Jensen es de la impedancia característica del aire sobre 2pi la raíz de la epsilon relativa que acabamos de calcular multiplicado por el logaritmo natural de f, un valor uf que les dan, más la raíz de 1 más 2 sobre mu elevado al cuadrado. Todos estos son resultados que ellos ya han obtenido, donde f viene caracterizado como 6 más 2pi menos 6 por e a la menos 30.666 sobre u. Todo esto elevado a la 0.7528. Ustedes intuirán que todo este tipo de valores que hemos encontrado nosotros, tanto de impedancia característica como de impedancia relativa, pues se hace por medios de construcción de equipos, dispositivos, medición, y a la vez una construcción de unas regresiones, que en este caso son exponenciales, logarítmicas, que al final son lineales, pero que cambian el método de mínimos cuadrados. Todo esto no son más que regresiones sobre trabajos que se han hecho. Sin embargo, es importante anotar que tal vez este que no es muy conocido, el de Hammerstadt y Jensen, pues por su complejidad en cálculo, para nosotros en MATLAB ya no debería ser nada complejo, pues es un poco molesto a la hora de trabajar. Sin embargo, es el más exacto. Bien, el que conocemos nosotros es el típico de las ecuaciones de antena parche. Esto no es nada más que una recopilación de información que pues han tenido unos autores y que nosotros deseamos tener a la mano. Y eso es cierto, y eso ya está condensado. Lo interesante es intentar entender qué ocurre dentro de esa línea microstrip.
Es decir, sí, nosotros sabemos que hay una corriente, ya sabemos que hay un voltaje de alimentación, ya sabemos que existe en esta estructura unos determinados comportamientos, pero no sabemos qué está ocurriendo con las ondas al interior de la estructura. Y es efectivamente ahí donde nosotros queremos observar qué pasa al interior y luego qué pasa en el exterior. Ya sabemos que tenemos un comportamiento tal vez empírico, ¿cierto? De cómo se comporta su exterior, pero necesitamos de forma diferencial poder modelar cómo está trabajando eso. Y vamos a partir de la definición de la longitud de onda. Entonces nosotros vamos a decir que la longitud de onda de la guía, ¿cierto? Recuerden ustedes que la longitud de onda de la guía es la longitud de onda de cualquier guía de onda, valga la redundancia, donde nosotros tenemos, en términos definitivos, la relación entre la longitud de onda del aire libre y el épsilon relativo que comprime la onda dentro de y que además, pues gracias a sus paredes las va a guiar. Eso viene siempre caracterizado como la longitud de onda o de la raíz de épsilon. Pero como la raíz de épsilon que nosotros manejamos es la épsilon relativa de la estructura, que ya la calculamos con cualquiera de los medios anteriores, nosotros pudiésemos decir que la longitud de onda conveniente, ¿cierto? Sería este tipo de valores. Para nuestro caso, pues nosotros sabemos que la longitud de onda del aire libre, ¿cierto? En función de los valores es la C sobre la frecuencia, esto por la raíz de épsilon sub R relativo. Eso podría perfectamente darnos a nosotros, evidentemente, la constante de propagación de esa guía, que sería lambda de la guía dividido sobre 2pi. Y eso pues lo pudiésemos convertir directamente, perdón, estoy escribiendo al revés, 2pi sobre lambda de la guía, y que si ustedes la despejasen un poco con más detenimiento, pues pudiesen dejar este beta directamente en 2pi de esto, 2pi por f raíz de épsilon sub RE, que lo tenemos calculado, dividido entre la velocidad de luz. Además, que me permitiría manejar un concepto que de pronto ustedes ahorita no recuerdan mucho y se conoce como la velocidad de la fase. Y empezamos a trabajar un poco con esa fase, porque la fase es la que me va a decir, recuerden de los conceptos que nosotros vimos de los parámetros S, qué tan adelante va una de la otra. Y la velocidad de la fase siempre la caracterizamos como la frecuencia angular, esto dividida entre la fase, ¿cierto? Es decir, qué tan rápido estoy variando eso. Y que si ustedes hicieran esto, pues básicamente esto sería 2pi por f, ¿cierto? Dividido entre, todo esto por c, dividido entre 2pi por f por raíz de épsilon sub r relativo, de épsilon relativo. Pues al final esto se convierte en nada más y nada menos entre c sobre la raíz de épsilon sub r. Es decir, va a presentar el mismo comportamiento que nosotros teníamos una línea microstrip al de la guía de onda, y es que por acción del valor del épsilon sub r en el momento en que yo entre a trabajar en las estructuras con un épsilon sub r que lógicamente va a ser diferente al del aire, pues la velocidad de fase va a disminuir. Y si la velocidad de fase disminuye, lo que nosotros estamos diciendo es que al compararla con la velocidad de la luz, pues nos provoca que algo vaya más lento y que lógicamente se produzcan desfases. Esto ya lo verificamos y lo observamos en todas las estructuras de guía de onda que nosotros estábamos viendo. De hecho, se comporta exactamente igual. Y eso nos permitiría pues, caracterizar que efectivamente el ángulo θ, que es igual al desfase que yo quiero hacer, que sería beta por L, pues me permite una relación directa, ¿cierto?, entre beta, que es el valor que yo tengo arriba, y una longitud real. Esto que entonces en realidad lo que me estaría diciendo es compare una longitud eléctrica beta o compare una longitud eléctrica lambda en realidad con una longitud mecánica L. Es importante anotar que lógicamente cuando beta por L, por sus condiciones de trabajo de líneas de transmisión, cuando beta por L sea igual a pi medios, o sea, θ sea igual a pi medios, ¿cierto? O θ por L sea igual a los otros valores, nosotros pudiésemos hacer un análisis. Por ejemplo, si beta por L es igual a pi medios, esto querría decir que nuestro 2pi, pues vamos al beta, 2pi por f sobre c
pi por f sobre c por la raíz de epsilon sub r, esto que es beta, multiplicado, bien, por esos valores, en algún determinado momento, si lo multiplico por una longitud, debería darme pi medios. Si esto es cierto, eso quiere decir que 2pi sobre lambda sub g, que es esta misma ecuación, debería en algún punto darme pi medios. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando lambda sub g me da 4pi, ¿no? Lambda sub g, lo mando para arriba, perdón, y cuando lambda sub g, en función de su longitud, aquí me falta multiplicar por su longitud, lambda sub g, lo mando para arriba, dividido entre 4, me da la longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que recuerden que nuestras ecuaciones de Zin, de líneas de transmisión, me decían que cada vez que yo varíe el ángulo teta pi medios, pues yo voy a encontrar unos comportamientos que me pueden llegar a cambiar una línea microstrip de un comportamiento eléctrico a un comportamiento magnético, o lo que quiere decir un comportamiento, por ejemplo, de pared eléctrica a pared magnética. Lo mismo sucede cuando nos vamos para pi. Al ser pi, o beta por L, igual a pi, uno de los múltiplos de la oscilación de la onda. ¿Cuál onda? La onda que está fluyendo por la longitud mecánica que tiene esa línea microstrip, pues ustedes automáticamente les va a decir que eso va a ocurrir en lambda g medios, y lambda g depende del epsilon relativo, así que tenemos como una ecuación aproximadamente diseñada para poder trabajar con esos dos valores. Importante, lambda g medios y lambda g cuartos se convierten en dos valores súper importantes de las líneas de transmisión, sobre todo en lo que tiene que ver con filtros. Porque si nosotros llegamos a tener este tipo de líneas y llegamos a hacer la separación efectivamente de este tipo de líneas, pues vamos a encontrar un comportamiento que nos puede permitir anular una frecuencia o activar una frecuencia dentro de cada uno de esos valores. ¿Alguna duda hasta ahí? Dos líneas microstrip. Ya tenemos una, ¿cierto? Y aparentemente el comportamiento de una pues sería bastante bueno. ¿De qué forma o con qué teoría nosotros pudiésemos tomar la siguiente estructura tomada con una vista de corte que me permitiese tomar dos líneas microstrip que están alteradas por un mismo material, ¿cierto? Que tiene un componente epsilon sub r. ¿Listo? Suponemos, pues por facilidad del cálculo, que el W es el mismo, ¿cierto? Si ustedes, pues, varían el W, pues los cálculos teóricos van a ser súper complicados y nos tendremos que acudir al simulador, como siempre. Vamos a tener una separación H, que sabemos que tenemos restricciones por esa separación H, ¿listo? Y empezamos a trabajar con esas dos líneas de transmisión. Y lo primero que diríamos es, cuando existe alimentación, ¿cierto? Deberá haber de algún modo un punto en el cual la línea de arriba esté positiva en carga eléctrica, ¿cierto? Y la línea del lado esté negativa. Supongamos que ese fenómeno sucede. Si nosotros extrapolamos estas ideas de este fenómeno, nosotros en realidad lo que estaríamos diciendo es que gracias a los cambios, observen, miren lo que ocurre acá. Aquí y aquí existe un epsilon sub r con un W, una placa metálica y otro W. O sea, en realidad lo que nosotros hacemos en esos dos azules, lo que estamos infiriendo es que se está formando una capacitancia. ¿Listo? Nosotros pudiésemos decir que hay una capacitancia que la vamos a llamar la capacitancia C sub P. Seguramente pues ustedes observarán que porque está en paralelo en el momento en que yo hago la alimentación. ¿Listo? Que está de arriba hacia abajo, y también puede ocurrir una que está de abajo hacia arriba, ¿listo? Que se llama C sub P. Así que estos dos, inicialmente, nosotros pudiésemos caracterizarlos como dos capacitores. ¿Cuándo ocurriría que una esté hacia abajo y la otra esté hacia arriba? Por ejemplo, que la fase de la línea que yo conecté aquí era más
0 grados, por ejemplo, y la fase que yo conecté aquí era 180 grados. Entonces ahí van, negativa, positiva. Así lo haya alimentado al mismo valor. Pero además de eso, pues también se provoca, ¿cierto? Por efectos laterales, unas capacitancias parásitas, esto, que ocurren por el campo eléctrico que está intentando fugarse de la estructura, pero está volviendo a la misma. No la que se va por aquí, esa no se tiene en cuenta. Es solamente la que intenta fugarse y vuelve a la estructura. Así que miren que en este sitio, como si fuese en forma diagonal, se forma otro capacitor. Y aquí se va a formar otro capacitor. ¿Listo? A esas capacitancias que ustedes, pues este modelo se les va a hacer muy similar al modelo del transistor por su construcción geométrica. ¿Listo? Les vamos a dar el valor de las capacitancias C sub F. ¿Listo? Propias del campo. ¿Listo? Y aparecerían en paralelo. Y observen que en realidad lo que yo estoy intentando es hacer el modelamiento de esas líneas microstrip en función de esas capacitancias. Pero hay algo que me falta, y es que a medida que empiece a subir en frecuencia, ¿cierto? Recuerden que los valores de capacitancia dependen de los valores también de frecuencia, pues ustedes van a detectar que entre las dos líneas microstrip, por condiciones geométricas, es única y exclusivamente por condiciones geométricas, entre la mitad, ¿cierto?, de las líneas y cada una de los valores metálicos se produce una capacitancia. Y ustedes dirán, pero ¿por qué entre la mitad y los valores de la línea? Se producen por una simple y sencilla razón. Esta línea que está en el centro es el cero. En algún punto, esta pasa de ser carga positiva a carga negativa. Y eso es lo que nosotros lo conocemos como una pared eléctrica. ¿Listo? En ese momento en que se produce esa pared eléctrica, pues evidentemente que nosotros tendríamos 4 capacitores que aparecerían en un circuito, pues acá como si tuviésemos un plano tierra, esto, conectados a la tierra, Esto se hace muy similar, ¿no? A lo que por allá en algún determinado momento los que tuvieron la oportunidad de ver con los profesores de electrónica análoga nos decían, en la electrónica análoga 3, ya la de radiofrecuencia, aparecen unos capacitores parásitos que se producen por efecto de la frecuencia. Pues efectivamente aparecen, pero es por efecto de su forma. ¿Listo? Pero va a aparecer otro fenómeno. Las ondas están oscilando y va a quedar un momento en el cual, independientemente, por ejemplo, les pudiese meter 2 frecuencias diferentes a ambas o una sola alimentada W y ella se desfasa sobre la de la izquierda, se desfasa sobre la número 2 y van a poner en algún determinado momento a estar más y menos. O sea que para nuestro segundo caso, nosotros pudiésemos tener la misma estructura, ¿listo? Pero ahora, supongamos que tienen un desfase un plano tierra, voy a ubicarlas un poco más pegadas. Esto, cargadas ahora positivamente ambas en algún determinado instante, bien sea porque una influyó y su incidencia sobre la otra, etcétera, etcétera, con un epsilon sub R que va a cubrir toda la zona, pero que exclusivamente nosotros pudiésemos trabajar aquí como nuevamente los 2 capacitores en paralelo. Entonces, estos 2 capacitores en paralelo se mantienen independientemente, ¿cierto?, de lo que ocurre. Si los anchos W, y por eso se colocan iguales, son los mismos y lógicamente se mantiene el epsilon sub R, los capacitores paralelos tienden a ser iguales, por forma geométrica, ¿no? Recuerden que la capacitancia nosotros la definimos para colocar por aquí, la carga, la variación de voltaje. Y el voltaje que nosotros tenemos en la alimentación ahí, entre comillas, es el mismo. Bien. La carga que acumulamos va en función de sus dimensiones geométricas en la parte del capacitor. Con una característica, ¿no? Ahora la corriente fluye hacia abajo, así que lo pudiésemos caracterizar como un circuito. Y como ya no tenemos la pared eléctrica porque ambas son positivas, es como si diéramos la impresión de que tenemos una sola línea de transmisión en la parte superior, pues efectivamente solamente me van a aparecer los capacitores que les damos el valor, ¿cierto? Debido a el campo eléctrico intenta fugarse de la estructura. Capacitores y tendríamos
estos capacitores que llamamos CF. Bien, ustedes saben que por superposición nosotros pudiésemos encontrar cómo se comportan este tipo de cosas. Para el valor en el cual nosotros no tenemos ninguna separación eléctrica, pues ustedes observarán por el fluido o por el flujo de la corriente que pudiese desplazarse, o por el flujo más bien de la carga en la polaridad de este capacitor, que sería más o menos siempre por la polaridad en la que estamos alimentando esas líneas eléctricas, que nosotros daríamos la impresión de que estamos creando en la parte o en la mitad una pared magnética. ¿Por qué una pared magnética? Por la suma de las corrientes. ¿Listo? Y ustedes dirán, ¿pero qué es una pared magnética? ¿Por qué nosotros nunca hemos hablado de una pared magnética? Y resulta y pasa que la pared magnética, que es lo que para nosotros, entre comillas, no existía, ¿cierto? No existe material metálico ni ningún tipo, no, a excepción de pronto de los humanos, que sea capaz de tomar un campo magnético y encerrármelo en una determinada superficie, ¿cierto? O sea, la ley de Gauss para los campos magnéticos no existe. Siempre dijimos que nabla punto B es igual a 0. Bien, pero aquí lo que estamos haciendo no es violando la ecuación de Maxwell. Aquí lo que estamos diciendo es que por forma geométrica somos capaces de inferir un metamaterial. Bien, y que ese metamaterial es el que me está diciendo que existe una pared magnética. Esa pared magnética que ustedes observan ahí, pues no es nada más y nada menos que la distribución de corrientes. Y esa distribución de corrientes, pues es lo que me da a mí el efecto de conocimiento de lo que llamamos los modos pares y los modos impares. ¿Bien? ¿Cuáles son los modos pares? Los segundos que dibujamos. ¿Listo? ¿Y por qué se llaman modos pares? Simple y sencillamente porque no tienen una influencia en la parte central. Y los modos impares, pues fueron los primeros que dibujamos. Es lo más importante que vamos a tener que analizar en un acoplador direccional. Y tal vez un concepto muy importante en microondas es poder encontrar qué son los modos pares, qué son los modos impares. Para una guía de onda de cualquier tipo en el cual nosotros estamos hallando los modos, pues nosotros esos modos pares serían, pues, como su mismo nombre lo indica, los números pares. Y pues los números impares los que lógicamente son impares. Pero ojo, los modos pares, ¿cuáles? Transversal eléctrico, transversal magnético o transversal electromagnético. Y resulta y pasa que como nosotros no estamos enviando una onda por acá, sino que la estamos enviando el voltaje y la corriente a través de la parte metálica, estos son modos transversal electromagnético. ¿Entendemos eso? Si eso es cierto, existe la capacidad o la forma de poder calcular esas capacitancias. Esas capacitancias vienen especificadas en función del material. Recuerden que las capacitancias se calculan única y exclusivamente en función de la forma geométrica y del material que ustedes están trabajando, en cualquier tipo de cálculo de capacitancia. Esto no me voy a poner de forma específica a calcular esas capacitancias y les voy a entregar los resultados. ¿Listo? Entonces, las capacitancias del modo par e impar, ¿listo? Even and odd, vendrán dadas como C sub P más C sub F más C sub F prima, donde la C sub F prima hace única y exclusivamente referencia a los, bueno, aquí olvidé un capacitor, a los capacitores que se producen en el centro C sub F prima. Es decir, C sub F prima son los que están aquí en biscuitos. Esto lo había olvidado en el modelamiento. Estos son capacitores que están en paralelo. Se pueden calcular. Ya les digo cómo son los resultados. Y C sub O es igual a C sub P, que sería una capacitancia, pues por obvias razones, ¿no? Están en paralelo, más C sub F, más los valores de los capacitores que están en la parte de acá. Les vamos a poner un valor. ¿Listo? Como esto es, son puntos específicos de nuestra guía de onda, le vamos a colocar CGD y CGA. ¿Listo? Entonces este le vamos a llamar CGD, CGA.
Espero que después entiendan mis garabatos. CGD. ¿Y por qué razón? Recuerden que esto es una pared eléctrica. Una pared eléctrica es un plano tierra. ¿Listo? Entonces, más CGD más CGA. Y esos valores también es posible encontrarlos. ¿Listo? Por aproximaciones, el más importante de encontrar es C sub P, que sería la capacitancia entre la tira que tenemos arriba y el plano tierra. Pues evidentemente la que está aquí, C sub P, es un valor de epsilon sub R por epsilon relativo, que en nuestro caso es solo el relativo, no es el RE, ¿listo? Por la relación entre W y H. Y además, nosotros decimos que la impedancia o la capacitancia, que la llamamos desacoplada C sub F, está en función de ese C sub P. Y decimos que 2 veces la impedancia C sub F viene dada como el valor relativo, porque este sí tiene que ver con el aire, ¿listo? Dividido entre la velocidad de la luz menos la impedancia característica que teníamos de la línea que hay ahí. Y además le restamos C sub P. Eso es lo que me debería dar para, en términos generales, el C sub F. Los otros valores los podemos calcular de forma aproximada con algunas referencias que nosotros tenemos de la literatura. Las voy a escribir para que ustedes las tengan claras. Pero esto es como en los capacitores, ¿listo? En algún determinado momento se va a usar y depende del diseño. Entonces, C sub F' será igual a C sub F, que ya la calculamos. Todo esto es secuencial sobre 1 más A multiplicado por H dividido en S por la tangente hiperbólica de 8 por S dividido en H. Donde A es un exponencial E elevado a la menos 0.1 a la menos 0.1 por E, ¿vale? A la 2.33 menos 2.53 W sobre H. Todo esto encontrado por métodos numéricos. Recuerden que en un determinado momento nuestros métodos numéricos pues eran muy restringidos y no teníamos pues esa capacidad de cálculo que ahora usamos, ¿no? Ahora podemos tomar estos valores y aproximar. Y las capacitancias de GD calculada como epsilon sub 0 por epsilon sub R dividido entre pi, logaritmo natural de la cotangente hiperbólica de pi cuartos por S sobre H más 0.65, la capacitancia C sub F, que ya la hemos calculado con anticipación, están relacionadas multiplicado por 0.02 raíz del epsilon relativo dividido en S sobre H más 1 menos 1 sobre epsilon sub R al cuadrado, el epsilon sub R original. ¿Listo? C sub GD, donde, pues lógicamente, si ustedes observan, pues hay un valor de S, que es el que nosotros debemos pues, caracterizar, y lo llamamos la separación entre las líneas. Y C sub GA, dado como, este es más sencillo, epsilon sub R por K de K' sobre K de K. Todos estos son valores traídos de la literatura, ¿no? Donde K es igual a S sobre H dividido en S sobre H más 2W más H y K' igual a raíz de 1 menos K al cuadrado, K segunda, perdón, de modo tal que nosotros vamos a tener una serie de ecuaciones que nos permitirían encontrar K de K' dividido en K de K como a trozos. 1 sobre pi por logaritmo natural de 2 por 1 más raíz de K' dividido en 1 menos raíz de K',
cuando k al cuadrado está entre 0 y 0,5. Y logaritmo, perdón, pi dividido entre logaritmo natural de 2 por 1 menos raíz de k. 1 más raíz de k sobre 1 menos raíz de k. Esos son los valores que acabamos de calcular de k. Cuando k está entre 0,5 al cuadrado y 1. Todos estos valores nos sirven para calcular e incluso pudiésemos trabajar con este tipo de modelos para, por ejemplo, esto tuvo que ver con la creación de evidentemente los primeros circuitos integrados, haber calculado esas dimensiones lo suficientemente bien específicas para poder crear los materiales que eran, y en lugar de ponerme a hacer acoples metálicos, pues simplemente colocaba los materiales que necesitaba y encontraba fácilmente nuestros valores. Eso es lo que estábamos intentando allá. De ahí para adelante, pues es evidente que ustedes pudiesen encontrar las impedancias del modo par, las impedancias del modo impar, ¿cierto? Y obtener, pues, las ecuaciones de diseño más precisas que ustedes utilicen para poder llegar a un óptimo diseño de una línea microstrip de 2. Esto que tenga modos pares y modos impares. ¿Qué puede ocurrir? Entonces, dentro de las discontinuidades de las líneas microstrip pueden ocurrir comúnmente las siguientes. Pues dejémoslo mejor para el otro video, ¿vale? Pues, y vamos y volvemos.